Y como se los habíamos anticipado, está con nosotros el doctor Carlos Pérez, médico infectólogo y director del portal InfectoWeb. Doctor Carlos, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo les ha ido? Pues muy bien y al mismo tiempo muy preocupados porque aquí hay dos asuntos que nos tienen con los pelos de punta. El primero de ellos es la llegada de la variante Delta a Colombia y el desconocimiento que tenemos los ciudadanos sobre qué tan difícil o tan complicado es el proceso de recuperación o de inclusive, sí, de lograr la inmunidad de rebaño con la variante en medio de nosotros. Y la segunda es la dificultad que tenemos porque los colombianos, muchos de ellos, no quieren ni siquiera ponerse la primera dosis porque hay una cantidad de teorías conspirativas alrededor de ello. Lo que han hecho es mucho daño. Y si a usted le parece, primero háblenos de la variante Delta. ¿Qué es, qué significa, cómo se comporta y qué tan grave es la variante para los ciudadanos? Realmente pues tenemos que tener conocimiento, que es como el mejor remedio para la crisis que estamos enfrentando. Esta variante Delta realmente es preocupante por 4 o 5 características. La primera es que es mucho más transmisible, es decir, antes un enfermo infectaba a 1 o 2 personas. Actualmente con esta variante Delta, un enfermo puede infectar de 5 a 8 personas. Lo segundo es que las vacunas, hasta con las variantes anteriores, habían demostrado una relativa efectividad en cortar la cadena de transmisión, es decir, que la persona no solamente no se enfermara, sino que no portara el virus. Con la variante Delta no sucede lo mismo, solo la mitad de las personas vacunadas no transmiten la enfermedad, quiere decir que si uno está vacunado puede llevar la enfermedad a su casa. Lo tercero es que este virus afecta a población, obviamente la no vacunada es la primordial, y las personas vacunadas no enferman gravemente, muy pocas, pero sí pueden transmitir el virus a la sociedad, entonces hay que mantener las medidas. El cuarto punto es que este virus, al ser más transmisible, pues se propaga mucho más rápido, por eso los espacios cerrados son un sitio que si no hay adecuada ventilación puede perpetuar la enfermedad, y obviamente al haber mayor transmisibilidad, la inmunidad colectiva es mucho más difícil de superar, porque para tener inmunidad colectiva se necesita que se corte la cadena de transmisión, que la vacunación fuera igualmente efectiva y que todos nos vacunáramos. Y lo que se calculaba antes de 70%, en la actualidad tiene que ser para esta variante mucho más, 90, 95, 98% de la población, es decir, todos deberíamos estar vacunados para evitar esa transmisión. Doctor Pérez, lo saluda Sergio Held. Me gustaría preguntarle precisamente, bueno, por la vacunación. Ya empiezan a haber puestos de vacunación a donde la gente no está concurriendo. Y es que quizá nos estamos relajando demasiado ante las cifras tan positivas que tenemos de la pandemia. Es que ayer teníamos tan solo, y esto sí lo pongo en cursiva, pero tan solo 3.247 nuevos casos, 108 fallecidos. Esto nos lleva un poco a bajar la guardia y a no atender la vacunación. ¿Podríamos estar ante un fenómeno de tal magnitud en donde precisamente por la tranquilidad de creer que el virus no está ahí, la gente deje de vacunarse? Sí, realmente es una preocupación. Las cifras que estamos viendo en el país actualmente no corresponden a que hayamos hecho algo bien. Todo lo contrario, fue que nos infectamos tanto en esta tercera ola que fue tan prolongada, que la historia natural de la enfermedad muestra ese descenso de casos, pero no es porque haya o que se haya hecho algo en gobierno, o que hayamos hecho algo local, o que nosotros no estemos propensos a la infección, simplemente es la historia natural. Después de una gran ola descienden los casos, pero recordemos que mientras hayan personas susceptibles puede hacer una nueva ola. ¿Y qué personas son susceptibles? Las personas que han pasado más de 3 meses de la infección, las personas no vacunadas, y ahí entra el grupo muy importante. Mire, mayores de 50 años hay casi 800.000 personas que no se han vacunado, y menores de 50 hay también, sobrepasan el 1.000.000 de personas que no se han inmunizado. No sirve de nada
si nosotros nos ponemos 1, 2 o 5 vacunas, si la gente que tenemos al lado no se vacuna, porque ellos hacen circular las variantes y la vacuna que nosotros nos coloquemos no podría ser suficiente. Por eso el llamado es no solamente a que nosotros vacunemos, sino si usted conoce a una persona al lado, acompáñela, llévela, promocione la vacunación, que no la aplacen. Y lo mismo los jefes de trabajo, las personas de la famosa reactivación económica. Hemos visto, por ejemplo, cómo las empresas de vigilancia no le dan permiso a los vigilantes que trabajan en toda la mañana, salen a las 7 de la noche. No se pueden vacunar, quieren reactivarse económicamente. Hay que ser consecuentes. Si queremos reactivación, necesitamos vacunarnos. Que las empresas se pongan la camiseta y autoricen los permisos para que la gente se vacune. Y nosotros, no solamente ser pasivos ante la vacunación, sino activos. Hay que convocar a todos porque realmente si no, esto no funciona. Doctor Pérez, quería preguntarle si es momento de relajar las medidas. Se han ido relajando en la medida en que avanzamos en la vacunación, pero ¿hasta qué grado se pueden relajar estas medidas? Se lo pregunto porque, a manera de ejemplo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pues celebraba las buenas cifras de la ciudad, y lo comentábamos aquí con Demar, celebraba las buenas cifras de la ciudad anunciando que la rumba en Cali entonces ahora volvía hasta la madrugada. ¿Es momento de relajar las medidas o es mejor seguir manteniéndolas mientras se logra pues esa inmunidad de rebaño? Sí, yo creo que es muy triste cuando se logran tener, entre comillas, cifras de victoria cuando se desconoce que esto es la historia natural de una enfermedad. ¿Y qué muestra? Que si se aumentan las tasas de contagio, luego el incremento de casos va a ser mucho mayor. Es excelente la reflexión que ustedes hacen. Este es el momento en donde más pedagogía hay que hacer, en donde más educación debemos tener para prevenir que esta ola no nos afecte en forma grande si logramos que la gente se vacune. En promocionar la rumba y no promocionar la vacunación no es el objetivo de lo que debería hacer un gobierno. Hoy debemos es promover a que todas las entidades, por ejemplo, si hay un restaurante que está abierto, todo su personal debe estar vacunado, pero no es el dueño del restaurante, son las personas que atienden, son las personas que preparan los alimentos, son los vigilantes, todos. Aquí la conciencia es que pensamos que la inmunidad colectiva la logramos las personas que hemos llegado a la vacunación o los que viajan a Estados Unidos para vacunarse. Y no hemos entendido que la vacunación, si no la hacemos para toda la población, las vacunas que nosotros tenemos no van a ser efectivas en el tiempo. Entonces, obviamente que el llamado es a mantener las medidas, a no cantar victoria porque no hemos ganado nada, aquí hemos todo, perdido y sufrido todos, y a propender porque la vacunación ojalá sea lo más efectiva posible en todos los ámbitos. Doctor Pérez, una de las preguntas más recurrentes en la audiencia y en los colombianos es ¿qué va a pasar con el tratamiento de los niños menores de 14 años? Sabemos que ha tratado de volverse a la normalidad en los establecimientos educativos, pero el gran temor que muchos tienen es que el niño vaya al colegio, vaya a la escuela y por alguna u otra razón termine contagiado, a pesar pues de la regla número 1, que es utilizar el tapabocas, pero sabemos que no todas las edades, por lo menos pareciera que los más chiquitos lo acatan, pero ya los niños que están mayores de 8 años no tanto así. ¿Qué hacer o qué pensar respecto de cuándo habrá posibilidad de tener por lo menos, pues no sé, vacunas en los menores de 14 o cómo se podrá manejar el asunto? Porque igual no deja de ser preocupante. Sí, ahí hay una muy buena pregunta. La vacunación de los niños, ya se están corriendo los estudios en donde la formulación de esta vacuna para niños no va a ser con la convencional dosis que estamos usando actualmente, y es muy probable que el próximo mes ya se someta a la vacunación en mayores de 1 año, de población de 6 a 12 años. Pero actualmente en las personas de 12 a 17 años que tienen alguna comorbilidad, asma, tienen problemas pulmonares, cardíacos, esos niños se pueden vacunar y es muy probable que en 1 mes o 2 meses se abra la vacunación para esos
niños entre 12 y 17 años. Eso va a ser un momento muy importante para la reactivación en universidades y colegios. Pero los niños se protegen si nosotros nos vacunamos, es decir, si los profesores, el que maneja el transporte que lleva a los niños, las personas que cuidan a los niños, los monitores, y en nuestro hogar estamos vacunados, es la forma como protegemos a los niños para que no se infecten. Y por eso es tan importante la colectividad de la inmunización hasta que tengamos una solución como una vacuna para los niños. El problema es que nosotros nos hemos vacunado por fragmentos y algunas personas no se quieren vacunar. Esas personas que no se quieren vacunar y tienen que tener un rol social, si no se vacunan, que es un derecho de tener autonomía, debe exigírseles que tengan una prueba negativa cuando estén manejando niños, cuando estén atendiendo público, cuando estén yendo al trabajo, para que todos estemos seguros. Es una forma de poder bloquear este proceso de las personas que no se vacunan, de que no se vuelvan transmisores. Doctor Pérez, Sinovac recientemente, en las últimas semanas particularmente, hizo públicos unos estudios sobre los anticuerpos entre 6 y 8 meses después de la segunda dosis. Muestran esos estudios que están en preprint, muestran cómo pues caen los anticuerpos de manera sustancial a los 6 u 8 meses, pero cómo una tercera dosis de la vacuna logra pues aumentarlos de manera considerable y volver a darle la protección a esas personas. En Colombia estamos hablando de personas que estarían llegando a los 6 meses de haberse vacunado con el esquema completo, tal vez en los meses de septiembre, octubre. ¿No debería empezar a pensar el país ya en la tercera dosis? ¿Se sabe algo de la tercera dosis, no solamente por la de Sinovac, que muchísimos adultos mayores recibieron ese biológico, sino de otras compañías que también ya están planteando el tema, como Pfizer y Moderna, de una posible tercera dosis? ¿Debería Colombia ya ponerse a trabajar en esa dosis de refuerzo? Sin duda, o sea, desde que salió la vacuna se ha hablado del refuerzo, eso es cierto. También es cierto que los anticuerpos no son la única forma de mostrar inmunidad, es una forma de cuantificarla, pero no necesariamente, y por eso ninguna casa comercial recomienda hacer anticuerpos después de la vacunación, porque no hay una claridad sobre cuántos de esos anticuerpos son neutralizantes o no. Pero por otro lado, el refuerzo de las vacunas pues se hace desde la infancia, y con esta no va a ser raro, o sea, desde el principio se puede hacer. Sí, es necesario pensar en la tercera dosis, no solamente Sinovac. Ayer Pfizer sometió a la FDA la aprobación también de una tercera dosis entre 6 a 12 meses, y muy pronto algunas otras compañías lo harán. Pero lo importante es que esa tercera dosis sí se debe tener reservada, planteada esencialmente para personas inmunosuprimidas y para mayores de 60 años, inicialmente, mientras todos nos vacunamos, porque aquí el problema es la disponibilidad de las vacunas, pero recordemos que solamente sirve esas dosis de refuerzo a los que hacen la pauta completa. Y si yo me vacuno con 3 dosis o con 4 dosis, pero las 3 personas que viven conmigo, o las 3 personas con las que trabajo, o las 10 personas que van al supermercado no se vacunan, tampoco funciona. Entonces aquí el problema no es pensar egoístamente en que nosotros nos podemos aplicar 3, 4, 5 dosis. Si no hacemos que la pauta completa se masifique, créanme que la vacunación, independientemente del número de dosis, no va a funcionar en el largo tiempo. Entonces el llamado es a cumplir la pauta. Esa gente que se puso la primera dosis, póngase la segunda. Los que no se han vacunado, vacúnense. Que las personas que tengan pauta completa tengan próximo una tercera dosis, no tendrá duda, pero si esa tercera dosis no se acompaña de vacunación de los demás, no va a ser exitosa la estrategia. Doctor Pérez, muchas personas en un acto de miedo por el virus lo padece, y a veces hemos sabido de historias de personas que niegan haber tenido el virus con tal de poder vacunarse.
yo creo que ahí debe haber un mensaje claro respecto de lo peligroso que puede llegar a ser, porque algunos han dicho que lo es, que es muy peligroso vacunarse después de haber padecido el virus, u otros dicen que no pasa nada y que por lo mismo se pueden vacunar y pues mienten a la hora de presentarse en el puesto de vacunación. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué debe hacer? ¿Qué posición debe asumir la persona que acaba de sufrir COVID-19 o que inclusive lo está padeciendo y decide presentarse así y pues pasa el control porque no tiene ningún síntoma que sea revelador? Ahí hay dos puntos, uno médico y uno social. Ojalá las vacunas nos hicieran mejores personas, nos hicieran más honestos, nos hicieran más solidarios y menos egoístas. Eso no lo va a hacer ninguna vacuna. Definitivamente, pues obviamente hay que actuar con honestidad y decir las cosas. Desde el punto de vista médico, si una persona se vacuna antes, no le hace daño. Lo que se ha mostrado es que digamos que la primera dosis es la enfermedad, funciona produciendo anticuerpos de forma natural cuando una persona se enferma, y como a los 2 o 3 meses decaen esos anticuerpos, el colocar la vacuna al tercer mes ha mostrado incluso que es mejor que vacunarse con 2 dosis, es decir, que la persona que le ha dado y se refuerza a los 3 meses hace mayor cantidad de anticuerpos que las personas que se vacunan convencionalmente y no les ha dado COVID. Por eso la recomendación de los 3 meses es sensata, pero si se vacuna unos días antes, unas semanas antes, no produce daño. Digamos, lo que pasa es que no produce tanto bien como si produjera si se cumple la pauta completa, la indicación como es. Es muy importante que la gente sea honesta al momento de la vacunación, que digamos las cosas para poder hacerlo. Las vacunas no producen daño. Las vacunas, como cualquier medicamento, tienen efectos adversos, no son inocuas, pero tampoco son inseguras. Por eso, digamos que si la vacunación se hace antes, no produce daño, pero no produce el beneficio que uno espera. Y la idea de una vacuna es que funcione como uno quiere, porque el peor evento adverso de una vacuna es que uno se enferme de lo que se está vacunando. Y por eso el tiempo de los 3 meses. Pero las vacunas no producen daño a la salud si se vacuna antes. Pues doctor Carlos Pérez, médico infectólogo y director del portal InfectoWeb, le agradecemos infinitamente su participación en la Hora de la Verdad. Muy dilucidante cada una de las afirmaciones que ha hecho y sobre todo a momentos en los que necesitamos que la gente tenga conciencia y a quien conozca, que sepa, que no se quiere vacunar, lo lleve al convencimiento de que esto es lo más importante en un tema de responsabilidad social, como usted lo acaba de señalar. Le agradecemos su participación y le estaremos llamando nuevamente para que hablemos de cómo avanza este proceso de inmunidad de rebaño. Bueno, un fuerte abrazo y recuerden que vacunarse es un privilegio, así que hacerlo sin miedo y con decisión. Muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias por participar con nosotros. Sergio, pues nosotros ya hicimos la tarea, estamos en el proceso de vacunación, estamos próximos, en mi caso, por ejemplo, a recibir la segunda dosis. En el suyo, usted también, sí, usted ya la recibió. Yo ya recibí la segunda dosis, todo muy bien, afortunadamente algo de efectos secundarios, pero pues eso bueno, es nada en comparación, ¿no? Sí, eso es nada en comparación con lo que puede pasar si uno se contagia y termina en una unidad de cuidados intensivos. Así que, pues nada, todos animarse a vacunarse, sí, como lo dice usted, yo ya felizmente tengo la segunda dosis de Mar y bueno, me alegra ver cómo también muchos como usted ya van camino a esa segunda dosis. Bueno, pues lo hacemos felices, vuelvo y repito, por un tema de responsabilidad social, porque no solamente nos por nosotros mismos y por los demás, ¿no? Porque por los demás, proteger. claro. Sí, señor. ¿Cuántas tragedias en las familias de irresponsables que se contagiaron, no dijeron nada, contagiaron a su familia y terminaron perdiendo pues su propia familia por cuenta del descuido de no ponerse una vacuna?